Bueno, como habíamos comentado el tema de la Velva como personaje o la Sibila en la tradición nórdica que, como comentábamos, siempre se comunica en estado de trance con un lenguaje, o sea, con una dialecta así enigmática y simbólica, que para que lo entendáis se referiría muchas veces a una estructura casi abstracta, con imágenes a veces caóticas y muy parecido a lo que es el mundo onírico, el mundo de los sueños. Aquí vamos a hablar un poco de la estructura de los narradores en el Gylfaginning. Encontramos que está estructurado con tres narradores, especialmente que son estos de tres doblaciones de Odin, con Haur, Jarlfhaur y 3D, que son, digamos, vienen a explicar o narrar todos los conocimientos, digamos que el consultante que será Gangleri y que le irá haciendo a los personajes y que ellos irán respondiendo. Digamos aquí un elemento singular que lo diferencia digamos, de muchas veces de la Edda mayor, en que normalmente esta dialéctica está presentada como una competición a ver quién es más sabio. Sin embargo, aquí veremos a el rey Gangler, bueno, el rey Gilfi, que adopta el seudónimo de Gangleri, consultando a Odin Villivier, adoptando también otro nombre como Jarlfhar y 3D, le consulta y ellos, que adoptando la postura de dioses sabios, le irán transmitiendo los conocimientos. Lo cual hay un cambio de estilo, un cambio de manera distinta a lo que acostumbra a ser digamos, en la Edad Mayor. La estructura narrativa. Encontramos que una primera parte que narra o explica el viaje de Gylfi. Sabemos que él está impulsado por conocer o encontrar a los dioses y descubrir si son tan sabios como suelen decir, ¿no? De ellos. Y entonces él busca por todo el mundo hasta encontrarlos. Sin embargo, en esta segunda punto, los dioses crean, como saben que que lo está buscando, crean un espejismo para engañarlo y le hacen pensar que cuando llegan a Asgard, que está en un palacio cualquiera, ¿no? Entra en un umbral del mundo del ensueño. Allí le invitan a un banquete con Haur, Jarlfhaur y 3D y digamos que debaten, o bueno, de alguna manera él consulta y ellos le explican todos los misterios del mundo, uno por uno, o sea, con diferentes narradores. La primera parte de esta banqueta encontraremos un aspecto cosmogónico, donde se narrarán el origen del mundo y todo el desarrollo de la creación hasta la construcción del mundo conocido. Y tendrá un elemento crítico simbólico que iniciará el conflicto. Como todos sabéis, en toda leyenda siempre hay un conflicto que se inicia y de alguna manera en el futuro acaba en un desenlace en un otro conflicto que acaba cerrando el ciclo de la historia. En esta parte, en la cosmogonía, se, se desarrollará en la derrota de Odin Villivier a los gigantes y de alguna manera como inicio de, digamos, esta rivalidad entre los dioses y los gigantes. Luego, posteriormente, hace una genealogía de los Aesir y Vanir, donde explica a todos los dioses y habla de sus historias o de sus cualidades. Va enumerándolos uno por los más importantes, algunos les da más, se explaya con más intensidad, otros es más breve. También de alguna manera, o sea, después posteriormente se adentra en las costumbres de los dioses. De allí pasa brevemente, o sea, lo trata brevemente para introducir la vida en el Valhall, que al parecer pues es de sumo interés para Snorri Sturluson y digamos lo desarrolla con bastante más profundidad, ¿no?
Luego cuando concluye con esta, digamos, descripción, porque básicamente es una descripción del mundo conocido, se adentra en algunos mitos importantes o emblemáticos que él recoge o selecciona de todos los que, digamos, que encontramos en la Edda. Por uno es el origen de Sleipnir, esta leyenda es peculiar. La leyenda del barco de Skidbladnir. Después tiene un ciclo de aventuras del dios Thor. Y acaba en una última parte, digamos, de mitos en que se narra el desenlace final, el conflicto que acabará, digamos, con todo el conflicto inicial, ¿no? Que se inicia, pues, por la traición de Loki y la muerte del dios Baldur. Posteriormente, cuando descubren quién es el culpable, castigan al dios Loki. Eso, de alguna manera, provoca, cuando Loki se escapa, inicia el Ragnarok y encontraremos el choque de trenes que en principio Odin ha estado intentando evitar desde el principio, que acabará un conflicto, una lucha entre los gigantes y los dioses. Y, digamos, entre los Herier, los muertos en batalla, y los muertos, digamos, el resto de muertos normales que van al mundo de los difuntos, del Niflheim. La historia acaba con Surtur, que agarra con su espada flamígera, como dios, digamos, como gigante de fuego, como ser del Muspel, arrasará y destruirá todo el mundo conocido, y después de la destrucción final renacerá un nuevo mundo, y un nuevo ciclo, que como nosotros digamos que yo prefiero interpretarlo desde un punto de vista más natural, de cíclico, que no quizás como el cristianismo, como un apocalipsis final, como un final, sino como una especie de un final y un ciclo nuevo. Y la historia del Gylfaginnin acaba con el final del ensueño, cuando Gylfi despierta y digamos que regresa al mundo normal. Y de aquí de alguna manera acabaría esta introducción de, o esta manera de estructura, digamos, del Gylfaginnin. La estructura temporal. Encontramos en toda la Edda solapamientos de hechos y contradicciones, como el lenguaje de los sueños. La historia de los mitos ocurre en cada momento de la existencia humana. Eso quiere decir que vamos encontrando que si intentamos buscar una coherencia entre todas las historias, veremos que se van solapando, que hay historias que ocurren en tiempos distintos y que no podemos ver una coherencia, una estructura. Y esto es debido a que los que funcionan, digamos, los mitos no como una narración con un principio y un final, como sería en un mundo, digamos, racional, el mundo tangible, sino como el mundo de los sueños, donde son todos fragmentos de imágenes y de historias de que se van solapando y entrelazando unas con otras, y que de una manera forman en un global o un conjunto pues toda una unidad, ¿no? Pero de forma caótica y desordenada. Y eso es propio de todas las mitologías y especialmente, digamos, bueno, en la mitología nórdica. Cabría destacar que, por ejemplo, esta concepción que a veces nos llegan en las culturas modernas occidentales del tiempo como un tiempo lineal de algo que empieza y acaba, se forja un poco en estas culturas así orientales. Por ejemplo, en los griegos cuando empiezan a desarrollar la historia, o por su parte el pueblo judío en la Biblia, bueno, en todo lo que es los textos de la Talmud y un poco de los textos judíos, que ellos sí que tienen ese concepto del tiempo lineal, de algo como una cosa que empieza hasta a llegar a un colapso. Esto es distinto en las culturas nórdicas que conciben el mundo de forma cíclica. Y entonces es importante tener en cuenta, claro, porque nuestra cultura, quieramos o no, nos guste o no, está muy influenciada por este discurso más de un tiempo lineal, histórico, que sobre todo se desarrolla mucho en la historia. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar o comprender la edad para no caer en estas digamos, límites o en estas contradicciones.
Y bueno, aquí ya empezaremos el análisis narrativo y mitológico y acabaremos lo que digamos este trozo del vídeo